Con quien sí que ha habido un conflicto diplomático, como os digo, es con Argentina, a raíz de un acto que hizo Vox el fin de semana pasado, en el que parece ser que no le valía con los fascistas que había aquí, tenía que invitar a fascistas de fuera, trajo a Milei y Milei pues se dedicó a insultar a Pedro Sánchez y a decir que su mujer era una corrupta, a afirmarlo así como que no quiere la cosa. Esto, ¿a quién le ha venido bien? A Pedro Sánchez de cara a las europeas, al PP le ha venido regular, la verdad, y a Milei, ojo, también le ha venido bien porque ahora va como de salvador, va de que es relevante ante la política internacional. De hecho, ayer le hicieron portada de la revista Time, de una manera irónica, de una manera bastante irónica, pero aún así, él, ya sabéis, como puede decir mentiras y como además va a medios de comunicación que son más de Milei que el propio Milei, pues así justificaba pues las pullas, las críticas que eran realmente esa portada de la revista Time. Fijaos, aquí le dicen que populista de derecha, ¿no? Que le llaman populista de derechas, y fijaos cómo justifica él que lo de populista de derechas es bueno. ¿Qué otra más me dijiste? No, populista de derecha. Ah, lo de populista de derecha. Con eso, ataques de furia. No, esto es interesante, porque la interpretación de populista de derecha es que, ojo que en inglés la interpretación de las palabras son distintas. Sí. Lo mismo pasa con la definición de populista de derecha. Tiene que ver con hacer popular la derecha, no ser populista en la lógica que lo miramos. ¿Qué otra Pero es que me flipa de verdad este pavo las barbaridades que es capaz de decir, y encima, claro, el periodista diciendo, claro, es que tiene razón, que populista de derechas no es algo malo, es que haces popular la derecha. O sea, en esto vive esta peña, en la mentira completa y la mentira reiterada. Esto es como cuando Ayuso la semana pasada en la Asamblea de Madrid decía que el PSOE había perdido las elecciones en Cataluña. Oiga, señora, o sea, que estamos todos viendo los datos, que es mentira, que es que en ese momento tendría que salir una lucecita roja y que las pulsaran 5 minutos, porque lo que no es normal es que se nos digan este tipo de mentiras a la cara, mentiras que es que está tan claro que son bulos, que son mentiras, que son ellos los que las quieren impulsar, que creo que es necesario que alguien en ese momento, que haya una policía de la mentira, que en ese momento entre con un altavoz y diga, se para el juego, esto es mentira, señores, no le hagan ningún caso, porque es que verdaderamente esta persona está fatal. Y de hecho os he traído también un hilo de Dani M, @lospájarospican, sobre algunas de las cosas más locas, por así decirlo, de Javier Milei. Y es que la movida con Javier Milei es que creo que Pedro Sánchez se ha creído que estaba discutiendo con un líder de un país que, más allá de su fachada de excéntrico, había algo detrás, y lo que hay detrás verdaderamente es mucho más preocupante que la excentricidad que refleja en sus acciones. Por ejemplo, algunos datos así, mira, para que los comentéis con vuestros amigos que van a flipar. De Milei, dice Dani M, todos conocemos 3 barbaridades esenciales, pero es necesario conocer al personaje en profundidad para saber de la hipocresía de los que lo enaltecen, porque son ellos los que no le pasarían ni una sola a cualquier político de izquierdas, ni, insisto, a cualquier persona que te encontraras por la vida que fuera así. Milei nace en 1970, hijo de un chofer de autobús y una ama de casa. Su padre, un hombre de 1,90, le propinaba fuertes palizas y le maltrataba emocionalmente, llamándolo de forma habitual fracasado. Para Milei, sus padres no existen, de hecho no tienen ninguna relación. Una conversación entre un adolescente Milei y su padre sobre las Malvinas acaba con su padre propinando una paliza a su hijo delante de su hermana pequeña, que por el shock terminó internada. Sus padres culparon a Javier de la salud de su hermana, con la que ya sabéis mantiene una relación bastante rara, y ahora hablaremos de ella. Sus relaciones familiares y su nula vida social le llevaron a la depresión, alcanzando su punto álgido a los 33 años, en los que llegó a pesar 120 kilos en un piso lleno de mierdas de perro y de suciedad. Durante su vida escolar sufrió un bullying bidireccional en casa y en el colegio. En marzo acudió a su antiguo colegio, donde sufrió de niño y adolescente el horror del bullying. Durante su discurso, como veis aquí, 2 niños se desmayaron, momento que Milei aprovechó para reír y hacer chanzas. Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos. ¿Otro más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles.
Desde su adolescencia, además, Milei ha tenido una peculiar relación con el sexo opuesto. Por ejemplo, él mismo ha contado cómo no deja entrar a mujeres en su casa nunca jamás. Milei tardó mucho en desmentir, además, que tenía sexo con su hermana, y el día en que lo hizo, adujo que eso sería imposible porque duerme con 5 perros de 100 kilos. O sea, esta es la excusa que se te ocurre a ti. Afirmar que el liberalismo no prohíbe el incesto, pues por lo que sea, tampoco ayudó mucho. Milei se define además como un maestro del sexo tántrico, perdió la virginidad a los 13 años con una prostituta, yendo en soledad a un burdel, y afirma: participé en varios tríos sexuales y en el 90% de las veces fueron 2 mujeres conmigo. Su animadversión por el sexo tradicional y por las mujeres es conocida, solo ha convivido con su madre y con su hermana y no conoce la noción de la familia y reproducción. De hecho, para que su perro primogénito se reprodujera, no lo llevó con una hembra, sino que lo clonó. El gran amor de Milei son sus hijos, 4 perros mastines ingleses de 100 kilos cada uno, apodados con nombres de economistas destacados: Conan, que falleció en 2017, aunque Milei habla de él como si siguiera vivo, y sus descendientes Murray, Milton, Robert y Lucas. Los hizo tallar en el bastón presidencial de oro y plata. La muerte de Conan en 2017 hizo que Milei se refugiase en el más allá. Aún hoy afirma que su perro Conan sigue vivo y que le habla y le da poderosos consejos para su vida y su carrera política a través de su espiritista. Un puro delirio. Las citas bíblicas trufan cada vez más, además, los discursos de Milei, incluidas sus justificaciones sobre el fortísimo ajuste económico que está llevando a la ruina a las clases populares. Milei realizó la inauguración residencial durante la Hanukkah. Se rodea de un círculo muy estrecho. Un brujo y una chamana son sus guías espirituales, con los que conecta con Conan y practica la telepatía animal. Dato curioso en un hombre que niega el cambio climático por el falso cientificismo, dice, que lo rodea. Su brujo es el mago Gustavo, y no, dice el hilo, no es coña. Esto aparece también en ese libro estupendo de El Loco sobre Javier Milei. Afirma que él y Milei vivieron en la antigua Roma siendo nobles que tuvieron que superar fuertes vicisitudes, lo cual los ha hecho más fuertes. Resulta paradójico que un fuerte defensor de la empresa privada tenga una carrera pública tan dilatada. Milei se ha servido de la política durante 12 años. El 28 de febrero se subió el sueldo como presidente, aunque luego tuvo que recular. Respecto a su vida como profesor en la universidad, fue expulsado de la UADE por su agresividad y frecuentes insultos al alumnado tras una denuncia de una alumna. La actitud mesiánica de Milei se está exacerbando desde su llegada a la presidencia. Afirma sin rubor haber recibido 3 veces la visita de Cristo y que en una de ellas Jesús le dijo que sería el presidente en 2023. Milei afirma además que su trayectoria y decisiones son una misión divina y que el socialismo es la ideología del maligno. Tiene una visión teológica y analiza la realidad hablando de la fuerza del cielo, de cuestiones sobrenaturales y que no se pueden explicar. La soledad en su juventud ha definido bastante su forma de entender el mundo. Milei tuvo su primer amigo a los 35 años y su primera pareja a los 47. Su visión profundamente mística y mesiánica choca profundamente y de forma irreconciliable en un hombre que se considera anarcocapitalista, dice él. Publica textos en hebreo en sus redes sociales y afirma hablar con el rey Salomón o con Moisés. Por ejemplo, su decisión de trasladar la embajada argentina en Israel de Jerusalén a Tel Aviv tiene una explicación delirante. El rey David, dice él, se lo pidió en un sueño. Pese a ser un furibundo perseguidor de los plagios durante su etapa como profesor y defender la propiedad privada con pasión, Milei ha sido acusado en multitud de plagios durante su carrera académica y también como columnista. Por ejemplo, son decenas las acusaciones de plagio en su libro Pandemonic, científicos, economistas y hasta un murciano. Diversos periodistas detectaron los plagios en sus columnas para Infobae o El Cronista. Primero reaccionó persiguiendo a esos periodistas, luego, al ver las acusaciones irrebatibles, relativizó el valor de la propiedad intelectual. Curioso, ¿no? En un ultraliberal. Durante su carrera electoral, además, habló de forma constante de casta y nepotismo, pero al alcanzar la presidencia cambió un decreto de masa para colocar a su hermana como secretaria de la presidencia. En fin, en este hilo y en esta cuenta tenéis un montón de datos sobre Milei que atestiguan, bien como decís por ahí, que es un peligro mundial, sinceramente. Decís por aquí que rayadura, engaña a gente que se tiene que cagar casi encima. Decís también por aquí, recuerdo a Silvia cuando estaba en la cadena SER, al periodista le da infarto, efectivamente, no es asesinado, decíais antes con el tema de Israel. Sobre todo, lo que más llama la atención, aparte de todo esto, que es real, que no es... Se cuenta en sus biografías de antes de llegar a la política, o por lo menos a la primera línea política. No es algo que él haga como para parecer excéntrico, es que verdaderamente ha tenido un problema de depresión, un problema con el apego, un problema con las amistades, un problema grandísimo con las mujeres, que venía ahí en el hilo alguna anécdota, pero que de hecho Público lleva hoy un artículo
que habla de este aspecto. Las mujeres, dice, público arma arrojadiza en la política del fango de los ataques de Milei a los bulos machistas. Los ataques contra la esposa de Pedro Sánchez o las ministras de su gobierno por parte de Javier Milei son un ejemplo más para desacreditar a las mujeres políticas o para usarlas como un instrumento para el oponente. Candela Barro, como os digo, tenéis el texto en público que está maravilloso si le queréis echar un ojo, dice que la desinformación de género y los ataques a las mujeres son dos de las claves de la política del fango. Un ejemplo de ello son los insultos de Javier Milei contra la esposa de Pedro Sánchez y las ministras de su ejecutivo. La tensión manifiesta entre el gobierno argentino y el español en los últimos meses desbordó el vaso el pasado fin de semana cuando el líder de ultraderecha insultó a Sánchez y llamó corrupta a Begoña Gómez. A pesar de las peticiones reiteradas de disculpas, ni Milei pidió perdón ni paró la maquinaria de descrédito contra las mujeres del entorno del líder socialista. El argentino representó el modelo político que instrumentaliza a las mujeres o alienta bulos en su contra para desautorizarlas. En una entrevista en el canal de televisión argentino Todo Noticias, el líder de ultraderecha acusó a Pedro Sánchez de cobarde y de meterse, como hemos comentado al principio de este directo, abajo de las polleras, las faldas de las mujeres. Que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad, le respondió este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras la portavoz del gobierno Pilar Alegría. De hecho, después de decir que se había metido abajo de las polleras de las mujeres, dijo: y me manda a las mujeres para que me ataquen, como si las mujeres no tuviéramos la suficiente conciencia como para saber que un personaje como Milei atenta contra la libertad directamente, bueno, de todos los seres humanos, pero en especial de las mujeres y del colectivo LGTB, y que por eso precisamente tenemos que confrontarle y tenemos que hablar de sus no políticas, ¿no? Dice también esta noticia que las declaraciones de Milei reflejan cómo las mujeres son objetivo de buena parte de los ataques en política. Por un lado, alentó esas acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez del sindicato Ultra Manos Limpias y por otro intentó humillar al presidente a través de las mujeres políticas de su entorno. Cuando hablamos de la pareja de un político en activo se le añade la cuestión de sexismo implícito. No suele suceder que se ataque a una mujer a través de los hombres de su entorno, según explica una catedrática de la Universidad de Burgos y experta en feminismos, Isabel Menéndez. La experta ve una clara instrumentalización en los ataques al entorno femenino del presidente. Insultos, dice, que compara con las ofensivas machistas que reciben las mujeres. Así de rápido descubres cuánto vale tu coche en compramostucoche.es. Te lo enseño. ¿Antonio Lobato? ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¡Claro! En compramostucoche.es consigues la mejor oferta. Fácil, rápido, online. Mi recomendación: consigue ahora tu oferta en compramostucoche.es. Pero eran términos más políticamente correctos. Ahora la terminología no es comedida, vemos acusaciones muy duras y parte de los medios actúan con complicidad. Para Isabel Muntané, profesora del Máster de Género y Comunicación de la Autónoma de Barcelona, la lógica de Milei, detrás del insulto a Begoña Gómez, es utilizar su figura como arma arrojadiza para desacreditarle. La experta ve dos dimensiones en el problema de atacar a las mujeres. Por un lado, considerarlas objeto de ataque en campaña político y por otro, negarles el espacio público. Las mujeres en política están en la diana de la desinformación de género. Esta práctica emplea relatos falsos o manipulados contra las mujeres que ocupan el espacio público para dañar su imagen y para acallarlas. Irene Khan, relatora especial de Naciones Unidas para la protección del derecho a la libertad de expresión, lo ha definido como un subtipo de violencia de género que busca disuadir a las mujeres de participar en la política. Algunas de estas desinformaciones pasan por atribuir a las mujeres medidas falsas y decir que buscan mermar la libertad de los hombres, como ocurrió, recordemos, con los numerosos bulos sobre la ley del solo sí es sí en la pasada legislatura. Otras simplemente inventan relatos sobre la vida privada de las mujeres y no tienen nada que ver con su práctica política. Un caso paradigmático, dice en esta noticia, es el de Irene Montero. Primero se la atacó por ser mujer de y después por ser una mujer en política. Aquí se ven las dos formas en las que se carga contra las mujeres. La exministra de Igualdad y su equipo además fueron atacadas tanto colectiva como individualmente. Os aconsejo que leáis entero el texto porque es muy interesante ver por qué se ceban más estos bulos contra las mujeres, qué esperan conseguir, qué hay detrás de eso y también para reflexionar entre todos y todas de cómo se debería abordar, si como alguna experta afirma debería ser algo así como un subtipo de violencia machista o de violencia de género, que seguro que en los próximos años veremos alguna regulación en este sentido, pero lo cierto es
que ocurre mucho, ocurre contra mujeres. A Irene Montero se la cuestionó por ser la mujer de Pablo Iglesias, luego por haber trabajado de cajera, como si eso te inhabilitara para tener un cargo político, porque os digo una cosa, luego ella tenía una trayectoria estudiantil muy dilatada, pero si no lo llega a tener, no puede ser política. Si el Congreso es o debe ser la Cámara que nos representa a todos y a todas, porque nos van a representar 350 doctorados y no 350 cajeros o 350 electricistas o 350 dependientes. Yo es que de verdad no entiendo este clasismo que todavía no somos capaces de quitarnos encima y que creo que por nuestro bien, porque la sociedad y seguramente la mayoría de los que están hoy aquí no seamos doctorados, licenciados, graduados o tengamos 20 másters porque no hemos querido o porque no hemos tenido la posibilidad, me da exactamente igual, pero habrá que empezar a aceptar que si los políticos tienen que representar y tienen que responder a nuestras preocupaciones, será mejor que hayan estado en trabajos más precarios, en trabajos en los que están la mayoría de los españoles y de las españolas, que haya estado toda su vida en la universidad, que también me parece muy bien, pero que tiene que haber de todo. En fin.